Pues a este hombre que van a ver en pantalla le llaman el Donald Trump de Brasil. Representa a la derecha conservadora de su país y en las encuestas de preferencias de votantes ya se ubica en el segundo lugar, solo después de Luis Inácio Lula da Silva. Les presentamos a Jair Bolsonaro. Es un político de derecha, miembro del Congreso hace 7 legislaturas, representando a Río de Janeiro, ex capitán del ejército brasileño, miembro del Partido Social Cristiano, que tiene 11 de 153 asientos en la Cámara Baja, aspira a las elecciones de octubre de 2018 en la presidencia. Entre sus lemas de campaña, Brasil primero que todo, Dios primero que todos. Ha viajado ya a Estados Unidos con escalas en Nueva York, en Washington, buscando apoyos. Él es crítico de la clase política y más ha aprovechado los escándalos de corrupción en Odebrecht y en Petrobras. En la más reciente encuesta de O Globo de fines de octubre quedó claro que Luis Inácio Lula da Silva, de postularse junto con Jair Bolsonaro, llegarían a una segunda vuelta o segunda ronda electoral. Es controvertido también por comentarios que le han costado incluso pago de multas cuando se ha referido a mujeres o miembros de comunidades afro-brasileñas. Así que hay que preguntarnos la viabilidad de Jair Bolsonaro, un apellido que hay que aprendernos, y le agradezco a Mónica de Bolle del Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington que me acompañe. Mónica, tú dirías, ¿es este un candidato moderado? Yo pienso que no. No es un candidato moderado, todavía se presenta como el anti-Lula. Entonces, el candidato que es la antítesis de Lula. Entonces, Lula es un extremo, este es otro extremo, a la derecha, como dijiste. ¿Es un candidato viable realmente? Por ahora parece que sí, porque todas las encuestas que hemos visto indican que está en segundo lugar y además la penetración de Bolsonaro en el país es increíble. Tiene un potencial de voto muy grande en el país y en todas las clases sociales. Entonces, desde las clases más bajas hasta las clases más altas. Es increíble su penetración. ¿Cuánto esperamos que esa segunda posición o esta, digamos, cercanía con Lula se vaya reduciendo conforme el resto de las fuerzas políticas presenten a sus respectivos candidatos? O incluso en ese escenario en los próximos meses, Bolsonaro va a destacar. Esta es la cuestión principal. Ahora estamos a un poco menos de un año de las elecciones. Entonces, hay muchísimo tiempo para que se sepa de facto lo que va a pasar. Hoy, si las elecciones fuesen mañana, por ejemplo, sería una elección entre Lula y Bolsonaro sin duda alguna. Pero si las elecciones siendo en 11 meses, 10 meses y pico, no se sabe porque no se sabe todavía cuáles serán realmente los candidatos. Tenemos algunos nombres de centro derecha y de centro izquierda que ya han se dicho candidatos, pero hay otros nombres que no se han declarado así como candidatos, pero que pueden ser fuerzas importantes en este escenario ahí de Lula y del anti-Lula. Y aquí hay que recordar que nos hace falta que se confirme o no en segunda instancia el fallo que tiene a Lula en veremos si es que va a poder contender o no por la presidencia, por el Palacio de Planalto, para recordar en qué contexto también se encuentra este liderazgo de preferencia que tiene Lula. La pregunta, ¿cuánto han influido los escándalos de corrupción como en Estados Unidos y en Europa influyó el hartazgo de los ciudadanos por las crisis para que este Bolsonaro alcance los niveles de popularidad que estás viendo? Bueno, yo diría que muchísimo, porque Bolsonaro no está involucrado en nada de estos escándalos, no aparece en ninguna delación premiada, no aparece nada. Entonces está a lo largo de los escándalos de corrupción. Su propia profesión, lo que ha hecho durante su vida, el facto de ser un militar y de estar en esta clase de personas hace con que tenga un discurso muy fuerte a respecto de las leyes y de la orden. Entonces, esto está así soñando para la población brasileña, es una cosa muy importante, es un discurso muy fuerte. Entonces, es por eso que está en segundo lugar. No tiene idea, hay que decir que no tiene idea Bolsonaro de lo que pasa en la economía y no tiene idea alguna
de lo que hacer con la situación económica de Brasil. Esa era la siguiente pregunta que te hacía yo. Ok, no tiene idea, pero ¿qué tanto se allega de personas que sí tienen una idea y qué tipo de personas con ideas económicas podrían ser parte de un equipo de Bolsonaro que busque la presidencia? Esa es la grande duda, Gabriela, porque lo que pasa ahora con Bolsonaro es que es un hombre que durante toda su vida ha hablado muchísimo bien de la dictadura militar en Brasil y que ha hablado del nacionalismo económico como una cosa muy buena, que ha hecho muy bien para el país durante la época de la dictadura. Pero ahora está intentando una metamorfosis en un liberal económico. Entonces está hablando de Estado mínimo, de la importancia de los mercados, de la importancia de promover el individuo. Entonces no se sabe exactamente lo que piensa y las personas que podrían, por ejemplo, formar su equipo. Qué interesante. ¿Qué tan serio lo están percibiendo? Obviamente Bolsonaro ha acaparado la mirada, los titulares, los artículos de medios extranjeros ya. ¿Qué tan serio lo están percibiendo expertos como tú cuando hablan o mencionan el apellido Bolsonaro en Brasil? Yo lo veo como un candidato hasta ahora, un candidato que tiene posibilidades reales de ser elegido en 2018. Entonces, por ahora tenemos que tratarlo con muchísima seriedad y con una precaución, porque como dijiste antes, es una persona con un track record así de muy malo en temas de derechos humanos, en temas de género, de la mujer y todo eso. Entonces, es un candidato muy complicado. En un contexto de hartazgo de la sociedad en Brasil por los escándalos de corrupción que se puede convertir precisamente en ese caldo de cultivo para que genere más popularidad entre candidatos que no están allegados a lo que se ve como el status quo. Por eso también es muy importante incorporarlo en nuestra lista de personas que hay que ver. Mónica de Bolle, muchas gracias. Regresamos. Gracias.